Si recuerdas, hace unos meses dedicamos un programa al caso de Ahmed Toumoumi, una persona que estuvo 15 años en prisión, fue condenada a 27, de los que cumplió 15 años en prisión, y le condenó un tribunal cuya ponente era Margarita Robles, la ministra de Defensa, que en ningún momento ha dado señales de arrepentimiento. El proceso fue de todo menos garantista. El proceso fue un escándalo. Una persona perdió 15 años de su vida. Y tenemos una novedad que puedes ver en esta imagen. Su abogada, Celia Carbonell, que además es pura valentía y pura inteligencia, creo que en medio de este lodazal, que muchas veces es este país, o por lo menos en medio de este lugar tan turbio que es el de la función pública, el mero hecho de encontrar personas valientes, de verdad, o sea, son una especie de pepitas de oro dentro de la arena del desierto y siempre hay que ponerlos en valor. Por lo menos aquí lo intentamos. Había presentado un recurso a la Audiencia Nacional porque querían que indemnizaran a esta persona, a Ahmed Toumoumi. Y la Audiencia Nacional ha considerado que el error judicial no fue evidente, el que motivó la entrada de la cárcel de un inocente. La sentencia es alucinante, o sea, no hay por dónde cogerla, sinceramente. Yo no soy jurista, pero es que realmente ni siquiera entra en el fondo el tribunal. Y la verdad, he pensado en llamar a Celia Carbonell para que nos lo explique bien. Ella es la abogada defensora, la que ha presentado, la que ha redactado el recurso, y creo que es la que más luz nos puede arrojar al respecto de este asunto. Tenemos con nosotros, como os anunciaba, a Celia Carbonell, abogada de Ahmed Toumoumi. Creo que lo he dicho bien, Celia, siempre me equivoco, la verdad, pero está bien dicho, ¿verdad? Vamos a ver, le dedicamos hace unos meses, Celia, un programa a este caso y tenemos una última información al respecto, y es que la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso que habéis presentado para solicitar una indemnización por los años que pasó de forma injusta en prisión esta persona. Así es. ¿Cuál es, cómo podemos explicar, en primer lugar, cómo podemos resumir a la audiencia que no viera aquel programa, cuál es el caso de Ahmed, por qué se cometió esa injusticia tan grande con él? ¿Y cuál es esta última información? ¿Qué ha sucedido en la Audiencia Nacional? ¿Qué solicitabais? ¿Cuáles son los argumentos? Si te parece, podemos empezar por si nos puedes explicar cuál es la situación de esta persona. A ver, Ahmed en el año 91 es detenido porque se están dando una serie de, pues una ola de violaciones en la zona de Barcelona y bueno, pues parece ser que Ahmed tiene unos rasgos físicos muy parecidos a lo que las personas, a las víctimas denuncian en ese momento y lo detienen y él entra en prisión preventiva, si no me falla la memoria, en noviembre del 91. Y en septiembre del 92 se dicta la primera sentencia que lo condena por esas violaciones con la única prueba que había era el señalamiento por parte de las víctimas. Dentro de ese procedimiento habían dos informes periciales, uno de sangre y otro de semen. El semen se había extraído de la ropa interior de una de las víctimas, ¿vale? La víctima solo había sido violada por un hombre. Lo digo porque normalmente actuaban dos, pero en este caso eran dos víctimas y cuando eran dos chicas a las que atacaban, pues cada uno violaba a cada chica y cuando solo había una chica se turnaban, primero uno y luego el otro. ¿Vale? En este caso, bueno, pues cada una de las chicas pues es violada por cada uno de estos señores. Esto hago hincapié, Rubén, porque pues se podría decir, bueno, pues a lo mejor es que era del otro violador. No. O sea, la agresión sexual se dio por Sí. una sola persona. El informe de sangre, evidentemente, no coincide con la sangre de Ahmed Toumoumi y la audiencia dice, bueno, pero puede ser de la víctima. Y es cierto, puede ser de la víctima esa sangre. Pero el informe de semen no coincide con el fenotipo de que Ahmed Toumoumi. Y el semen no puede ser de la víctima. El semen solo puede ser del violador, ¿vale? La audiencia provincial no se da cuenta de ese informe. Es un informe que exculpaba a Ahmed Toumoumi.
porque no coincide el ADN con el CNI. Ahmed Toumouk entra en prisión y pasa 15 años en prisión. En En el ese año, tribunal, perdona que te corte, Celia, formaba parte la que hoy es ministra de Defensa, que es Margarita es- Robles. Margarita Robles es la ponente de ese procedimiento y así ocurre. Y lejos de mostrar signos de arrepentimiento, en la obra en el libro, en la De crónica Braulio García fantástica Jaén. de Braulio García Jaén, es todo lo contrario. Parece que le molestaba cuando le preguntaban al respecto de esta situación, de este caso y de esta injusticia. Sí, bueno, cuando Braulio le pregunta, ella decía que si se condenó, pues fue porque así se valoró en ese momento y que le parecía increíble que le estuviera hablando de un caso del año 92, porque era sorprendente, ¿no? Que incluso le llega a preguntar a Braulio, ¿usted se acuerda de todo lo que ha hecho en el año 92 hasta la fecha? Si era un poco, digamos que era un poco una actitud soberbia. Ujú. Claro. ¿En qué año salió de la cárcel, Ahmed? Al mes sale de prisión, si no me falla la memoria, también a finales del 2009. De 2009. Es decir, yo lo digo por refrescar la memoria y sobre todo por informar a quien no haya visto el anterior programa. Cumplió Sale, 15 sale años de prisión siendo inocente. Claro, a él le condenan a 24, pero él nunca sale de permiso ni nada, y eso lo que hace es que se le van acumulando los días y va reduciendo la condena, ¿vale? Entonces, él sale en el año 2009, pero luego tiene las comparecencias que una vez ha salido de prisión, pero tienes que ir cada 15 días, tienes que comparecer en el juzgado, pues porque no puedes salir del país, te quitan el pasaporte o te quitan el DNI o el NIE en este caso. Entonces, Ahmed, una vez sale de prisión, todavía está 3 años más haciendo esas comparecencias. Claro. Esta es la historia de una injusticia. Esta es la historia de un fallo, de un agujero en el sistema judicial. Yo no sé si llamarlo una especie de es una negligencia en todo, en toda la extensión del término, en todos los significados que se nos puedan ocurrir, pero intuyo, por lo menos al leer el libro de Braulio García Jaén, que hay una cuestión de ego o de soberbia por parte, entre otros, de la ministra Margarita Robles, la juez Margarita Robles, y hay una víctima. Y hay un momento en el que tú te unes al caso y comentabas en el anterior programa que lo asumes casi como tuyo, como algo personal. De hecho, llegas a entablar una relación casi familiar con Ahmed. Eh, y pasa diferentes etapas el caso una vez que tú te haces cargo de él. Y hay un momento en el que presentáis un recurso ante la Audiencia Nacional y ese recurso se ha desestimado. ¿Cómo podemos explicar lo que ha sucedido a nuestros espectadores, a nuestros oyentes? ¿Cuál es la decisión de la Audiencia Nacional y cómo afecta, qué reclamabais y cómo afecta al caso? Antes de irnos a la Audiencia Nacional, nos vamos al Tribunal Supremo para intentar demostrar que Ahmed Toumoukhi es inocente y lo que decimos es que había un informe pericial que pasó desapercibido por la sala, por la Audiencia Provincial de Barcelona que le condenó, en este caso Margarita Robles como ponente, y que ese informe había pasado totalmente desapercibido por la sala y que no se había valorado ese informe, porque cuando algo pasa desapercibido, evidentemente no se puede valorar, ¿vale? Claro, El Tribunal Supremo nos da la razón, declara la nulidad de esa sentencia, pero no solo declara la nulidad de la sentencia, sino que además absuelve a Ahmed Toumoukhi, ¿vale? Tenemos dos cosas, Rubén, la nulidad de la sentencia y la absolución de Ahmed Toumoukhi. La absolución conlleva un reconocimiento de inocencia. O sea, este señor se reconoce que era inocente desde el primer momento. Con esa sentencia, yo me dirijo al Ministerio de Justicia en vía administrativa para pedir una indemnización, por entender, desde mi punto de vista, que existe un error. Yo considero que existe un error. Creo que ese error se deduce de la propia sentencia del Tribunal Supremo, porque cuando hay un informe pericial que dice que el culpable no es este señor, pero aún así es condenado, yo eso lo tengo que considerar como un error. Pero si además han absuelto a este señor y antes era culpable y ahora es inocente, alguien se ha equivocado por el camino, ¿vale? Entonces, lo que hago es, pasan 6 meses, el Ministerio de Justicia no me contesta, silencio administrativo, y me voy a la Audiencia Nacional.
Yo en la Audiencia Nacional pido una indemnización por el tiempo que estuvo en prisión preventiva, el tiempo que está en prisión definitiva, es decir, durante 15 años, el tiempo en el que está realizando las comparecencias y además solicito una responsabilidad para esos magistrados que han cometido ese error. La Audiencia Nacional dicta sentencia, solo se pronuncia sobre la prisión provisional, no me dice nada sobre los 15 años, no me dice nada sobre las comparecencias y Es que eso es muy sorprendente, porque estaba leyendo la sentencia y digo, ¿y dónde está el resto? ¿Dónde está el fondo de la cuestión? efectivamente, además hay unos errores grotescos. La sentencia no tiene número, en la página 9 se han quedado unos puntos suspensivos como que se iba a colocar algo ahí y no se coloca. En la página 11 ocurre lo mismo. Estás leyendo la sentencia y te está diciendo, por lo tanto, la cuantía indemnizatoria debe de ser fijada en la cantidad de, para luego decirte que no procede indemnización. Ha sido un poco, yo lo diría que las prisas, ¿no? Las prisas matan y no es bueno, y yo creo que es lo que ha ocurrido con esta sentencia. Y luego, bueno, el que diga que no hay error grave, bueno, a mí me parece muy sorprendente. Creo que si meter a un señor 15 años en prisión, pudiendo haber visto un informe que demostraba su inocencia, y eso no es un error grave, no sé qué se puede considerar entonces un error grave. Claro, pero yo simplemente, Celia, te quiero plantear una cuestión que a lo mejor va un poco más allá. ¿Cómo el no tener en cuenta dentro de un tribunal, de una forma decisiva, algo como una muestra de semen que exculpa a la persona que está acusada? ¿Cómo podemos incluso considerar eso un error? Es que a lo mejor va mucho más allá del error. Claro, lo que pasa que a esa respuesta, bueno, pues evidentemente somos libres de pensamiento, podemos opinar, pero lo que es la respuesta en sí, pues yo creo que no la podemos dar ninguno de nosotros. Quizá quien puede darnos esa respuesta, pues en este caso son los tres magistrados o Margarita Robles, pero no la veo yo en disposición de darnos respuesta a esa pregunta que nos planteamos todos, porque a mí también me parece una barbaridad. Además, la defensa en aquel momento de Ahmed Mujib, los peritos no comparecieron y el abogado de Ahmed pidió la suspensión de la vista y no se le concedió. Le dijo que no, que se seguía adelante. Bueno, luego en la sentencia parecía que pues, los peritos no estaban cualificados y de hecho el Tribunal Supremo da el tirón de oreja y dice que efectivamente se tenía que haber suspendido la vista y que los peritos fueran citados. Es más, porque si los peritos hubieran sido citados, ellos hubieran podido hacer ver a la sala que habían dos informes, uno de semen y uno de sangre, y que el de semen decía que no coincidía con los genes de Ahmed Mujib. Es que hubiera sido tan sencillo como suspender y citar. O sea, si no había ganas por parte de los magistrados de examinar la documental que hablaba in autos, bueno, pues suspender la vista para que vinieran los peritos hubiera sido la solución. Que insisto, esa es la solución que el Tribunal Supremo propone en la sentencia. Yo sé que estás todavía implicada dentro del procedimiento, porque entiendo que vais a recurrir o que estáis sopesando recurrir al Tribunal Supremo en casación. Eh, pero a lo mejor hay algo que, pues porque te ves tentada a no decir o que no se puede decir simplemente, pero es evidente y realmente hay declaraciones, manifestaciones, que había cierta obsesión con la seguridad. De hecho, hablaba hace no mucho con una persona que estaba en la delegación de gobierno de Barcelona en su día. Había cierta obsesión con la seguridad antes de los Juegos Olímpicos y yo siempre en este caso, y esto es una opinión personal, quiero decirlo a la audiencia, he pensado que hubo un intento de cerrar en falso, cerrar rápidamente un caso que estaba abierto. Mira, tiene toda la pinta. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo que te he dicho antes. Al final, ese tipo de preguntas no las podemos responder nosotros, pero sí podemos divagar y pensar, porque eso faltaba, ¿no? Que no tuviéramos libertad para pensar. Eh, y hay muchos puntos que dicen eso. De hecho, yo en la demanda de la Audiencia Nacional, yo lo digo. O sea, es sorprendente que en menos de 24 horas se dicte una sentencia. Yo no lo he visto nunca en mi profesión. Además, una sentencia de la audiencia provincial donde hay varios testigos, o sea, hay una práctica de prueba muy larga y al día siguiente ya está la sentencia. Eso llama la atención. Pero es que en este caso, en aquel momento, ahora se graban los juicios, pero en aquel momento el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, que se llamaba secretario judicial o secretaria Mm. judicial,
tenía que transcribirlo todo. Y en el acta de la vista, el secretario sí que dice que hay un informe de semen. Quiero decirte, Rubén, que es que ni siquiera se leyeron el acta de la vista, porque si se hubieran leído el acta de la vista, hubiera dicho, uy, un momento, que aquí el secretario habla de un informe de semen, pero no lo he visto, vamos a verlo. Esas son las cositas que efectivamente te dan a pensar que había prisa por dictar la sentencia. Pero y Luego, luego hay cosas que cuando le pregunta a Braulio a la ministra con respecto a este caso, mm, si no me equivoco, si no recuerdo mal, lo que le respondió básicamente es, y si le pregunto yo por una noticia que escribió usted hace 10 o 14 años, ¿se acordaría? sí, Es decir, sí. como equiparando el equivocarse en una noticia con el condenar a un inocente a 27 años de cárcel. Es, a mí me parece increíble que esto no pese en una persona. O sea, yo no podría dormir sabiendo que he hecho perder la vida de alguien por, no lo sé, por una falta de diligencia de vida que como magistrado debo de llevar, porque es que mi puesto de trabajo me requiere esa diligencia de vida. Bueno, parece que no existió en ese caso, o por lo menos que no se manifestó en un acierto en la sentencia. En cualquier caso, Celia, ¿habéis pedido algún tipo de responsabilidad bueno, en casación ya supongo que ya será simplemente matizar la sentencia o intentar revocar la sentencia que ha emitido el tribunal en la Audiencia Nacional? ¿Pero hay algún tipo de responsabilidad que reclaméis hacia el tribunal, hacia la Audiencia de Barcelona? Sí, sí, sí. Además, mucha gente me dice, claro, es que si no hubieras pedido eso, digo, vamos a ver si ahora no vamos a pedir lo que la ley me deja pedir. Claro que lo he pedido porque la ley me permite que haya un pronunciamiento de responsabilidad. Luego ya le corresponde a otro organismo dirigir esa responsabilidad frente a los magistrados, pero primero necesito que alguien se pronuncie y que diga que hubo responsabilidad por parte de los magistrados. Y yo lo solicité en mi demanda frente a la Audiencia Nacional. Es que no podemos dejar de pedir estas cosas por miedo. Porque entonces, ¿dónde está la tutela judicial efectiva? ¿Dónde está el derecho del ciudadano a una justicia? A una justicia justa. Porque si tenemos justicia pero no es justa, tú me puedes decir, bueno, ¿justa qué es? Justo es un concepto subjetivo. Bueno, pues yo considero justo que una persona que ha estado 15 años en prisión por error, yo considero justo que se le indemnice. Y considero justo que alguien le pida perdón a esa persona. Y considero justo que se reconozca que tiene que haber unos responsables, porque un señor ha perdido su vida. Yo no sé si la gente es capaz de imaginar lo que es 15 años en prisión. Si Claro, ¿cómo se trabaja, retribuyen 15 años en prisión, 15 años perdidos? O 15 años claro. invertidos en un lugar que no querías invertirlos. ¿Cuánto cuesta Pero, eso? claro, ¿qué valor tiene eso? Porque hay compañeros que me han dicho, es que has pedido mucho. Y yo le he dicho, ¿qué cuánto vale tu vida? Porque la mía, mi vida, no me sale el número en la cabeza. Vale mucho, muchísimo. Muchísimo, 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 no hay número. ¿Cuánto vale una vida? Bueno, de Entonces, hecho, simplemente por echar la vista hacia adelante, si hoy recibiéramos una condena así, no saldríamos de la cárcel hasta el año 2040. efectivamente. Pero además, en este caso, Azmec entra justo en prisión porque él viene aquí a buscarse la vida y se deja a su mujer en Nador, en Marruecos, y él tiene 40 años. O sea, está justo en la edad para empezar a cotizar, para sacar a su familia hacia adelante, para empezar a trabajar. Él viene aquí legalmente intentando buscarse el pan, como cualquier ser humano. Y resulta que nada más llegar le pasa lo que le pasa, 15 años, cuando sale, ¿qué hace? Además estigmatizado. Claro, es que es un violador de una claro, la gente es lo que piensa, tiene una sentencia que dice que ha violado a una niña. ¿No? Es Y que es muy además, duro. a la persona que también, a la otra persona que condenaron, no pudo ni siquiera salir de la cárcel, murió allí. Falleció allí, bueno, yo no sé, este pobre Amuren, me imagino que la impotencia le pudo y al final el corazón dijo hasta aquí, porque es que yo creo, no me lo quiero ni imaginar.
No me quiero imaginar estar en prisión sabiendo que eres inocente. Tú que tienes contacto con Ahmed y como me decías la otra vez, casi una relación familiar, eh, ¿cómo le ves estos días? Está mal, está mal. Yo espero que levante cabeza, sobre todo porque yo para seguir en esto le necesito. Necesito que esté ahí, aunque no os lo creáis, apoyándome y yo apoyándolo a él. Esto ya te lo dije también en la otra entrevista, forma parte de mi familia. Pues, Ahmed, Firdaus, que es prácticamente con la que hablo todos los días. Y claro, esto ha dicho que no es que se haya cometido un error con él, que se ha cometido ya 2 errores con él, refiriéndose a la sentencia de la Audiencia Nacional. ¿Tú crees al final que, mm, porque claro, tú eres abogada todos los días del año, mm, cuando, ya no digo sobre la justicia, sobre la injusticia o sobre la verdad, se me viene a la cabeza aquella conversación de estos días de Semana Santa de Jesucristo y Poncio Pilatos, aquella de qué es la verdad, o se puede aplicar a la justicia, qué es la justicia, pero en estos casos tú crees que mm, los, esta segunda clase, no digo las personas que gobiernan, sino esta segunda clase de funcionarios que están por debajo, que a lo mejor son jueces, a lo mejor se dedican a un ministerio o a algún cargo de responsabilidad, eh, y que a veces en estos casos cometen negligencias que cuestan ya no solamente dinero, sino años de vida. ¿Tú crees realmente que el sistema está preparado o que el sistema de puras responsabilidades en estos casos o ayuda a ellos? O al revés, los protege. No, no, los protege. La responsabilidad de los funcionarios, en este caso de los magistrados, bueno, hubo una reforma en el año 2015, pero bueno, esto igual nos da para otro programa. Eh, no, no tenemos un sistema judicial independiente, no lo tenemos. Pero es que además la forma de elección ya no es independiente. Todos sabemos que está politizado. Sí, evidentemente todos tenemos que tener una ideología política, igual que tenemos que tener una ideología religiosa, y en eso estamos todos de acuerdo. Pero cuando tomamos la decisión de dedicarnos a algo en la vida que conlleva cómo van a ir la vida de otras personas, pues las ideologías las tenemos que apartar. Y tenemos que ver lo que es. Yo creo que eso en España no funciona. En España el sistema judicial no funciona. No funciona, sí, hay errores, faltan funcionarios, faltan jueces, faltan fiscales. No se pone solución en eso, no hay ningún partido político que diga voy a invertir en justicia. Ahora se ha hecho una reforma por parte de Bolaños que estamos todos indignados. Los funcionarios de justicia, los operadores jurídicos, una locura la reforma que se ha hecho. No sé, no funciona y va a peor. Y luego, creo que no hay valor de hacer las cosas como hay que hacerlas. Yo no sé si esta sentencia de la Audiencia Nacional ha sido voy a pasar ahí la patata caliente al Tribunal Supremo. Yo entiendo que es una sentencia incómoda, yo lo entiendo, pero tendremos que ser justos y habrá que hacer lo que hay que hacer, aunque no nos guste. Es mi sensación, Rubén, no digo que sea Claro, verdad. pero ya no digo desde la posición de un periodista o de una abogada que en realidad al final, tarde o temprano, se dan contra la pared del sistema o de un gobierno o de un tribunal. Pero hombre, un magistrado de la Audiencia Nacional a lo mejor no está tan desprotegido como nosotros cuando tiene que tomar una decisión, por ejemplo, que es perjudicial para un gobierno. Yo por eso, sinceramente, hay cosas que no entiendo. Claro, Actitudes. yo creo que no entendemos nadie esta sentencia. Y algo tendremos que pensar, ¿no? En por qué esta sentencia así. Pero no podemos demostrar el por qué. No sé si es eso lo que me quieres preguntar, ¿no, Rubén? Claro, eso es. Yo creo que a lo mejor a veces hace falta un poco más de arrojo en en las personas que están en ese segundo nivel. Ayer lo hablaba anteayer lo hablaba en una tertulia y creo que hay veces que hace falta un poco más de arrojo o de consideración por el cargo que uno ofrece. Pero bueno, esto es una opinión personal. En cualquier caso, Celia, de verdad, mucha suerte
en el Supremo. Estamos atentos a la evolución del caso y ya sabes que para cualquier cosa que se pueda comunicar o que quieras contar, aquí nos tienes en Vivo a Media. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias, un abrazo, adiós.